Hola, hoy me gustaría contaros la historia de un militar al que llaman el remarque ucraniano. También os invito a describir en los comentarios qué historias similares conocéis. La historia más interesante será incluida en el próximo vídeo y podremos compartirla juntos. Volvamos ahora a la historia del remarque ucraniano. Oleksandr Budko, un joven de 26 años de Rivne, tenía grandes planes para 2022. Iba a convertirse en diseñador gráfico y estaba trabajando su último turno como camarero en uno de los establecimientos del distrito Podil de Kiev. Pero la mañana del 24 de febrero todo cambió y en lugar de ir a trabajar, Oleksandr empezó a buscar la forma de alistarse voluntario en el frente. No fue a la oficina de alistamiento militar. Había colas y no era seguro que le aceptaran debido a su estado de salud. Tenía problemas en las piernas, explica sonriendo. Hay una amarga ironía en estas palabras. Exactamente 6 meses después, el 24 de agosto, Oleksandr, que ya era comandante de pelotón del 49º Batallón separado de fusileros Sich de los Cárpatos, de indicativo Terén, perdería ambas piernas durante la contraofensiva de Kharkiv. El soldado escribe sobre su vida militar cotidiana y sus heridas sin tapujos en su diario de Instagram, que leen más de 23.000 personas. Algunos le llaman el remarque ucraniano, otros Kurt Vonnegut, capaz de contar con humor las historias más trágicas, y a Oleksandr le gusta su compatriota Ulas Samchuk. Ahora el soldado tiene un nuevo plan. Está escribiendo un libro, adaptándose a la vida sobre sus nuevas piernas de hierro. El título de su futura autobiografía de guerra es La historia de un hombre obstinado. Oleksandr dice que describe bien su viaje al frente. Antes de la guerra nunca había empuñado un arma, pero tenía un gran deseo de meterse en el meollo del asunto. Como explica el soldado, no quería que los sacrificios de quienes dieron su vida por Ucrania, empezando por las guerras cosacas, fueran en vano. Era una fuerza motriz que se originó en mí hace mucho tiempo, dice Oleksandr. Pero todo resultó no ser tan sencillo. Al principio ingresó en una de las organizaciones nacionalistas, con la que pasó 1 mes y medio haciendo ejercicios de tiro y estudiando medicina táctica. Se estaba preparando para convertirse en piloto de asalto, pero se cansó de esperar la oportunidad de demostrar su valía. Mientras se libraba la batalla por Kiev, su servicio se limitaba a vigilar un edificio con datos importantes para el Estado, cuenta el soldado. En abril les comunicaron que tenían una misión de combate. Cita: hubo explosiones, tanques, fuerzas especiales, y pensamos, esto es genial. Pero luego nos dijeron que éramos un grupo de evacuación y que nuestros intentos de entrar en el grupo de asalto eran inútiles. Me enfadé, y entonces esta tarea se canceló. Pronto, los voluntarios decidieron marcharse y buscarse la vida en otras unidades. Oleksandr acabó en el Sich de los Cárpatos, donde 1 mes después fue nombrado comandante de un pelotón de apoyo de fuego de la segunda compañía. Pero incluso aquí hubo obstáculos. Cuando el batallón fue enviado a la zona de Izium en mayo, el coche en el que debía ir, Oleksandr se averió. Tuvimos que cambiar el coche o quedarnos en Kiev durante un tiempo desconocido. Era mi 5º o 6º intento de llegar al frente, y me dije, no, esto es un poco surrealista, tengo que ir, recuerda el soldado. Finalmente, parte del grupo fue subido a una furgoneta de carga. Había sitio para todos menos para Oleksandr y otros 2 chicos. Empezaba a darse por vencido cuando llegó el comandante y le dijo que se iba al frente en su coche y que podía acompañarle. Oleksandr estaba feliz. Reconoce que para él eran como unas vacaciones. Le gustaba estar en el ejército. En su batallón de voluntarios, dice, no había que hacer cola a las 7 de la mañana y a las 7 de la tarde. No había informes estrictos y a menudo se tuteaba a los comandantes. Además, una semana después de llegar a la región de Kharkiv, el 19 de mayo, empezaron a avanzar lentamente. Oleksandr recuerda con detalle el día en que fue herido, el 24 de agosto. Recuerda que se despertó a las 3 de la mañana,
Todo el pueblo estaba cubierto de cintas y banderas azules y amarillas. Era impresionante. A última hora de la tarde, cuando los soldados regresaban de sus posiciones, aún no había nada de esto. Los lugareños habían trabajado duro para que fuera un día festivo para ellos y los militares. Los soldados cogieron sus raciones y se dirigieron al pueblo vecino, a sus posiciones de mortero. Nuestros hombres ya habían entrado en algunas posiciones cercanas, las habían recuperado y habían hecho varios prisioneros. Un tanque empezó a bombardear el desembarco y no pudimos alcanzarlo con el mortero. Estaba a más de 7 kilómetros y el mando nos ordenó esperar nuevas coordenadas y objetivos, cuenta Oleksandr. El día era caluroso y los chicos decidieron hacer un descanso para comer. Siempre estaban cansados, se acostaban a las 10 u 11 de la noche y se levantaban a las 3 o las 4, cuenta el soldado. Así que después de comer decidieron echarse una siesta. Los soldados se tumbaron bajo un enorme nogal, detrás del cual no podían ver sus posiciones, y Oleksandr decidió que sería más seguro quedarse en la trinchera. Una vez cómodo, se quitó la armadura. Dice que nunca antes habían entrado aviones en el pueblo, y que incluso sorprendió a los militares, pero Oleksandr nunca pensó que lo matarían o herirían. Cito: «Empecé a quedarme dormido, cuando en un momento dado, nadie oyó un silbido ni una salida, sentí un terrible dolor en las piernas y el suelo se movió sobre mí. Empecé a gritar. Mis compañeros estaban vivos, me desenterraron, pusieron rápidamente una barrera y pidieron la evacuación. El soldado dice que enseguida se dio cuenta de que un dolor tan intenso no presagiaba nada bueno. Incluso antes de llegar al frente, se le había ocurrido la idea de escribir su grupo sanguíneo no solo en su chevron, sino también en sus pantalones y botas, y cuando lo llevaban en camilla, se consolaba pensando que aunque no llevara chaleco con chevron, las inscripciones de sus botas deberían haber sobrevivido. En su diario recuerda cómo levantó la cabeza para asegurarse y vio que quedaba poco de sus botas. Sus pies seguían allí, dice Oleksandr, pero no tenían nada similar a lo que agarrarse. El soldado dice sentirse muy ofendido porque todo esto ocurrió durante la contraofensiva de Kharkiv y quería llegar al menos a Izium. En el pueblo vecino de Barvinkove, Oleksandr sufrió su primera amputación. Después fue trasladado a un hospital de Kharkiv y luego a Poltava. Como estuve varios días en Kharkiv sin operarme, el tejido empezó a morir y el médico dijo que debían levantarme la pierna izquierda, cuenta. Oleksandr habla de una atención médica inadecuada. Estuve en Poltava, empecé a pudrirme de verdad, y los médicos no querían dejarme ir a Kiev ni a casa, a Rivne, al hospital, por mucho que lo pidiera. Al final, gracias a los contactos voluntarios de mi amigo, me ingresaron en el Hospital Central de Kiev, y allí me hicieron 2 amputaciones más, cuenta el soldado. Temía perder la rodilla a este ritmo, pero se salvó. Sus padres no sabían nada de las amputaciones. El soldado quería contárselo después de todas las operaciones para no disgustarlos una vez más. Casi se lo pierden. Se enteraron de la noticia por las redes sociales, donde un amigo de Oleksandr anunció una recaudación de fondos para gastos médicos. Cita: «Por supuesto, había lágrimas en mis ojos, pero les puse de otro humor. Inmediatamente puse todo en su sitio, que puedo cuidar de mí mismo, que no necesito llevar pañales ni limpiarme la boca». Oleksandr empezó a darse cuenta de que tendría que vivir de otra manera solo cuando se subió a una silla de ruedas y empezó a moverse por las calles. En Kiev no era tan difícil, pero en Rivne y Lviv, donde hay muchos adoquines, es casi imposible usar una silla de ruedas, dice el soldado. También se ha dado cuenta de que la gente suele mirar hacia abajo cuando ve amputaciones. La fotógrafa Marta Sirko, residente en Lviv, también se percató de ello. Recuerda cómo la gente hace largas colas en los museos para contemplar hermosas estatuas romanas antiguas, aunque a muchas de ellas también les falten brazos, piernas o narices. Este contraste la sorprendió e invitó a Oleksandr a una sesión fotográfica para mostrar a la gente monumentos vivos, los testigos más cercanos de la guerra, que ella creía que debían admirarse de la misma manera.
Él aceptó para inspirar a sus compañeros a no ser tímidos tampoco. Cito: según he oído, algunos tipos aceptaron una sesión de fotos después de mis fotos, y la gente está sobrevalorando poco a poco la situación que hay y habrá en nuestro país. Prótesis y conocer América. 3 meses después de su lesión, a Oleksandr le pusieron prótesis. En Ucrania se fabrican buenas prótesis gratuitas para los militares. Si se trata de perder un brazo o una cadera, la mejor tecnología está disponible en el extranjero, dice. Le colocaron prótesis perfectas, pero Oleksandr también presentó una solicitud a la Fundación Revived Soldiers Ukraine, que lleva desde 2014 ayudando a proporcionar prótesis a los soldados ucranianos, y unos meses después lo enviaron a Estados Unidos. Allí le colocaron prótesis deportivas especiales, unas para correr y otras para CrossFit, ya que el soldado practicaba deporte activamente antes de la guerra y ahora quiere empezar a correr profesionalmente. Las prótesis se pueden cambiar en función de la tarea. Por eso ahora tengo 6 piernas, parezco una araña, ríe Oleksandr. Aprender a correr con prótesis es difícil, pero está motivado. En julio, Düsseldorf acogerá los Juegos Invictus, en los que compiten militares, personal de rescate y de las fuerzas del orden heridos en la guerra. En Miami, Oleksandr cumplió otro de sus sueños. Vio el océano y se aseguró de que podía nadar sin prótesis. Era la primera vez desde su lesión. Me reí y disfruté como un niño. Ya no me daban miedo los tiburones, que suelen arrancarme las piernas a mordiscos, escribió en su diario. El soldado dice que a los estadounidenses no les sorprenden los miembros de acero. Su centro de prótesis estaba lleno de gente, adultos, adolescentes y niños muy pequeños. Cita: a veces vas por la calle y puede que los niños te presten atención y pregunten algo a sus padres, pero en general la sociedad no reacciona tanto, quizá porque antes era algo habitual y ahora se considera normal. Y aún nos quedan restos de la Unión Soviética, donde no había discapacitados porque no se les veía. Cito: estoy agradecido a mis piernas por caminar tanto. En Ucrania ya se han colocado piernas de acero a cientos de personas. El centro de prótesis Superhumanos, que abrirá en unas semanas en la región de Lviv, ha calculado que unos 5.000 ucranianos necesitarán prótesis basándose en las estadísticas de las guerras de Irak y Afganistán. Ahora Oleksandr vive una vida plena con sus nuevas piernas. Dice que sigue teniendo dolores fantasma. Cita: ayer sentía como si me corriera una corriente por los dedos, pero sigue adelante y tiene muchos planes. Dice que se siente un generador de ideas y que ya no le interesa el diseño gráfico. Ahora estudia en línea para convertirse en director artístico y cursa estudios en una escuela de periodismo. Le invitaron allí tras fijarse en un diario que Oleksandr empezó en Instagram unos días antes de llegar al frente. En él habla de sus camaradas, de historias del frente y de sus heridas. Cita: escribí principalmente para mí, pero quería que otros leyeran sobre los que luchan por nosotros y que no son realmente cyborgs, sino gente corriente como tú y como yo. Ahora, sus profesores de la escuela de periodismo, escritores tan famosos como Yuri Andrukhovich, Oksana Zabushko, Lyubko Deresh y otros, le enseñan a escribir mejor, a reflexionar sobre la trama y los personajes. El soldado espera que esto repercuta favorablemente en su libro. También planea trabajar para Superhumanos para ayudar en la rehabilitación de sus compañeros soldados, pero por ahora, señala Oleksandr, sigue siendo un combatiente de los Cárpatos Sich y tiene por delante una comisión médica militar que puede destituirlo o declararlo parcialmente apto para el servicio en el cuartel general u otras autoridades. El soldado admite que no sabe qué quiere más. Cita: pienso ir en algún lugar de la línea del frente, hablar con los militares, levantarles la moral y tal vez incluso trabajar un poco, y entonces tomaré la decisión final, si asociarme con los militares o ayudar a los soldados heridos, a los civiles y desarrollar la inclusión en Ucrania. Recuerda su vida pasada sin nostalgia, más bien con gratitud, dice Oleksandr Budko, de 26 años. Estoy agradecido a mis piernas por haber caminado tanto,
por haber ido a tantos sitios, por haber visto tantas cosas. Creo que me dieron el ímpetu, la comprensión y las habilidades que puedo utilizar ahora, de pie, con prótesis. No desaproveches las oportunidades que están bajo tus pies, o incluso en tus piernas, aconseja el soldado a miles de sus lectores. Esta es la historia, queridos amigos. Háganos saber en los comentarios si le ha gustado y qué opina de este tipo de historias. Además, no olvidéis que si tenéis una historia similar, podéis escribir sobre ella en los comentarios, y así podré hacer y distribuir un vídeo sobre vuestra historia para que el mayor número posible de personas pueda conocer el heroísmo y los sacrificios de los militares, defendiendo la libertad y dando la cara por su país.